Hola, ¿qué tal? Este material es para los alumnos de quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a tratar la historia. La historia es una disciplina que va a estudiar el proceso evolutivo del hombre. ¿Ya? Nos va a tratar de analizar, de comprender y de proyectarnos. ¿Ya? Pero sobre todo del hombre. ¿Cuándo iniciamos la historia? La historia se inicia desde la aparición de la escritura. Muy bien. En el lado de la historia, como ya te dije que es una ciencia, tenemos obviamente sus fuentes. Pero para adquirir las fuentes hay alguien o una persona encargada que obviamente va a estudiar, analizar y comprender a la historia. Él va a ser el historiador. El historiador va a obtener las fuentes. ¿Y qué cosas son las fuentes? Las fuentes son todos los rastros, las huellas, los vestigios que nos dejaron en el pasado y estos nos permiten construir obviamente a la historia. Nos permiten tanto estudiarla, analizarla, comprenderla para extraer leyes que expliquen el desarrollo de la historia. Para las fuentes, obviamente, se van a clasificar en 5 estructuras o en 5 tipos. Tenemos al aspecto material, que van a ser los objetos, como por ejemplo puede ser una carpeta, una silla, puede ser que encontremos en el pasado, un jarrón, ¿no? En el aspecto oral es todo lo que el ser humano va a transferirlo mediante el habla. En pocas palabras, van a ser todo lo que el humano transmite mediante el diálogo. Por ejemplo, los cuentos, las canciones, los mitos y las leyendas. En el aspecto de las escrituras, que también van a ser fuentes, van a encontrarse todo lo que el hombre va a poder escribir, como son los periódicos, las cartas, entre otros. En el aspecto audiovisual, que también va a ser una fuente, es todo lo que el hombre va a poder desarrollar mediante el aspecto tecnológico. Puede ser una laptop, puede ser una cámara, puede ser una radio o una televisión. Y por último, la fuente etnográfica también es una fuente de nuestras etnias antiguas, que hasta la actualidad están presentes. Por ejemplo, en la Amazonía tenemos a los Shipibos y los Ashaninka. Ellos también nos van a brindar un tipo de información a nosotros para poder estudiar y comprender a la historia. Para la historia, obviamente, necesitamos disciplinas que ayuden al estudio, el manejo y la comprensión de la historia. Para ello tenemos a la disciplina de la paleontología, que va a estudiar los restos fósiles. ¿Ya? Son todos los restos fósiles. Para la paleografía va a ser el estudio de todas las escrituras antiguas. Por ejemplo, ahí tenemos las piedras rosas. Para la numística tenemos las monedas más antiguas y en el caso de la cronología tenemos, esta ciencia nos va a ayudar a ubicarnos en el espacio-tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, se va a encargar de dividir la historia en edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Eso es el estudio de la cronología. El estudio de la diplomática va a estudiar todo lo que tiene que ver con los documentos antiguos como pueden ser actas de independencia. En el caso de la heráldica va a estudiar todos los escudos antiguos. Por ejemplo, escudos antiguos de la realeza, ¿ya? De la realeza o de algún tipo de guerra. Porque todos estos escudos tienen un tipo de significado. Entonces, obviamente, la heráldica nos va a tratar de explicar qué es lo que tiene que ver este escudo o estos símbolos del escudo para ubicarnos en el tiempo. El origen. Para estudiar la historia, obviamente, y clasificarlo como una ciencia, obviamente tiene que tener un inicio. La primera persona encargada de decirnos o de darnos a conocer el término historia va a ser Heródoto. Heródoto, que lo observamos aquí, ya está.
Heródoto va a ser conocido como el padre de la historia y él nos va a dar a conocer sus 9 libros de la historia. Aquí nos va a ayudar a comprender, a analizar y por qué la historia es una ciencia. La importancia. ¿Por qué es importante estudiar la historia? La historia es importante porque nos permite conocer el pasado, lo que ha pasado. También es importante porque nos ayuda a comprender que el por qué tenemos esta realidad, o sea, nuestro presente. Y por último, nos ayuda a proyectarnos hacia un futuro. Todo lo que hemos hecho en el pasado, estudiarlo en el presente, analizarlo, comprenderlo, restaurarlo para tener un mejor futuro. La periodificación de la historia. Para la periodificación de la historia tenemos dos tipos. Tenemos el tipo de la historia tradicional, la que tú y yo y todos conocemos, que es la historia tradicional. Entre ellos tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y para el lado de la etapa materialista, tenemos la historia consumidora o de consumismo primitivo. Tenemos la etapa o la edad de esclavismo, ¿ya? Donde el hombre va a ser esclavo de otro tipo de jerarquía. Tenemos la etapa feudalista, que es la etapa obviamente del feudalismo, donde se va a dar la dominación del señor feudal. Tenemos la etapa del capitalismo, ¿ya? Y por último, la etapa del socialismo, capitalismo, ¿ya? Que es lo que se supone que vivimos en la actualidad. Entonces, estos van a ser los periodos que van a dominar la historia. Para una cosa es que la historia estudie el proceso del ser humano y otra es muy diferente de la cual estudia el proceso de las etapas. Esto se van a encargar los historiadores, no te vayas a olvidar. Y se conoce como histografía. ¿Qué más? Como te dije, acá te voy a mostrar, déjame ver, te voy a mostrar a la historia te voy a mostrar en sus etapas, porque te hablé sobre las etapas de la historia en el sentido de historia, la periodificación, edad antigua, edad media. Periodificación. ¿Ya? Obviamente la edad antigua, que se inicia obviamente con la escritura. La edad media, que se va a iniciar con el término, con la caída de Constantinopla. La edad moderna, que se inicia con la caída de Constantinopla, pero termina con la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea, obviamente, que se inicia de la edad, que se inicia con la Revolución Francesa y hasta la actualidad. ¿Ya? A ver, déjame ver si te puedo mostrar esto. Aquí. Acá. Acá está. A ver, déjame. Porque creo que aún me queda tiempo. Aquí está. Aquí te voy a mostrar la periodificación de la historia. Quiero que lo observes, lo que te he estado diciendo. Bien, acá tenemos la periodificación de la historia con la aparición, obviamente. Antes de la aparición de la escritura, se le va a llamar antecesor, prehistoria, ¿ya? Que ahí también está la evolución del hombre como un ser primitivo. La edad antigua, ¿no? Con sus máximas culturas, entre ellos las mesopotámicas con Egipto. La caída del Imperio Romano y da inicio a una nueva edad, que es la Edad Media. La caída de Constantinopla
o descubrimiento de América va a iniciar otro nuevo periodo que es la Edad Moderna, la Revolución Francesa que termina en la Edad Moderna e inicia una nueva edad que es la Edad Contemporánea hasta la actualidad. Bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Voy a dejarles las tareas en los documentos y nos vemos en la siguiente clase. Bye.